¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro debate imprescindible de la Fundación Transparencia y Opinión. Debate sobre la situación que nos produce esta pandemia, esta crisis originada por el COVID-19. Y teníamos muchas ganas de hablar del tema que nos va a ocupar hoy, que es la educación, aprovechando además que ha habido una nueva reunión, la tercera que se produce ya, entre la ministra del ramo, que es Isabel Celaá, y los consejeros de las comunidades autónomas. ¿Qué ha pasado en esa reunión? Pues se lo voy a preguntar inmediatamente ya y así de paso ya la presento a una de las personas que nos acompañan. Ella es Rocío Albert, la viceconsejera de Política Educativa de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas. Muy buenas, Susana, encantada de estar con vosotros. Pues nada, hoy hemos tenido una reunión sorprendente porque la ministra nos ha explicado que en realidad la transición a las fases sí que hay que cumplirla, pero que una vez que uno entra en la fase correspondiente en el ámbito educativo, cada comunidad autónoma conserva su autonomía y dentro de lo que establecen en cada fase, pues uno puede hacer aquello que estime más conveniente de acuerdo con los criterios sanitarios, de tal forma que de nuevo vamos a tener bastante variedad probablemente en las diferentes comunidades autónomas. De hecho, consideramos desde todas las comunidades autónomas que es lógico que en esta fase de ejecución, que es de organización educativa, que no es de titulación, como era en la fase en la conferencia anterior, donde sí que pedíamos que el Ministerio diera normas claras con qué se titulaba, con qué se promocionaba y no dejarlo al albur de cada comunidad autónoma, aquí hubiera tenido sentido. Lo que pasa es que nos ha despistado el hecho de que cuando sale ese plan del gobierno de la nación y pone las fases, fase 1 y fase 2, y en la parte de educación se dice lo que se debe hacer, parece que es completamente imperativo lo que hay que hacer en cada fase. Entonces nos ha llamado la atención, pero dicho esto, una vez que esto, pues nos encontraremos sistemas muy diferentes, igual que han permitido que podamos aprobar en algunas comunidades los alumnos pueden aprobar con 3 o 4 suspensos o incluso presentarse al EBAU con asignaturas suspensas, pues igual, aquí habrá algunas que decidan con mayor ímpetu el final del curso, otras que no, habrá mucha variedad y eso Claro. nos llama la atención. Pero sí que ha dicho que van a mandar unos criterios sanitarios que pueden servir de referencia a las comunidades autónomas y especialmente van a ser muy útiles porque van a mandar unos criterios sanitarios para la realización de la EBAU. Y yo creo que a todas las familias con hijos en esa edad, en edad de hacer las pruebas de acceso a la universidad, les pueden ser muy útiles y las estamos esperando con ganas. Bueno, de la EBAU tenemos que hablar mucho, como es normal. Es verdad que es un curso, el segundo de bachillerato, un curso crucial y hay mucha preocupación. Yo me escapo, si se me permite el comentario personal, por los pelos, porque tengo mi hijo mediano, mi hijo Pablo está en primero de bachillerato y decimos, menos mal, pero sí es verdad que es, claro, es un curso y hay tantos interrogantes, aunque en cada edad seguimos teniendo muchas dudas los padres y para eso estamos aquí en este debate y para eso estáis hoy con nosotros, ¿no? Para solucionárnoslas. Gracias por tu primera respuesta, Rocío. Voy a saludar ya, que no lo he hecho todavía, a los otros dos invitados, a Antonio Amate, que es el secretario general de la Federación de Enseñanza de Uso. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros esta tarde. Bienvenido. Y también nos acompaña José María de Moya, que es el director general del Grupo Siena, que edita el periódico Magisterio, que es el diario decano de la prensa especializada en educación en España. Tan decano como que es del año 1866. José María de Moya es el director. ¿Qué tal, José María? Muy buenas. Muy bien. Pues encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por la invitación. Lo mismo, es un auténtico placer. Bueno, pues nos ha situado estupendamente nada más empezar la viceconsejera, ¿no? Al final es la tercera reunión entre Celaá y los consejeros del ramo y no terminamos de sacar nada en claro. No sé si a vosotros os parece que tiene más ventajas o más inconvenientes el hecho de que al final el Ministerio diga, oye, las competencias educativas están transferidas a las autonomías y que cada cual decida. ¿Tú cómo lo ves, Antonio? ¿Eso es bueno o malo desde tu punto de vista? Bueno, llevamos un proceso ya de varias semanas, creo que el 60 días ya de confinamiento, ¿no? O por ahí. 2 meses, sí. Sí, justo 2 meses, ¿no? Teóricamente, al decretar el gobierno un estado de alarma, crea un mando único, ¿no? Es verdad que luego todo el mundo tiene sus competencias, pero ellos asumen una centralización de funciones y de toma de decisiones que consideran vital para el país
con todas las consecuencias. Lo que pasa es que cuando, por lo que se ve, cuando no se tienen claras las cosas, pues se va pasando la patata caliente hacia otro foro, hacia otro nivel de decisiones, y según, en fin, pues según aprieta o no aprieta la opinión pública, pues estamos viendo que ese mando único, pues al final es mando múltiple o lo que conviene en cada momento. Yo me parece que se está actuando siempre con mucha improvisación, y la verdad es que hay que reconocer que esta situación es inédita, es muy extraña, es absolutamente extraña, es novedosa, y que desgraciadamente pues no hay más remedio que estar en una dinámica de ensayo-error, porque nadie preveía nunca que esto fuera a ocurrir. Vamos, ni en mis peores sueños me imaginaba yo verme metida en una de estas. Por ese lado tienes que ser muy comprensivo con las personas que toman decisiones, pero por otro lado también tienes que ser un adulto responsable una vez que adoptas una forma de trabajar, pues chicos, pues hasta el final, ¿no? En este caso, sorpresa tras sorpresa. Ahora son las comunidades las que cuando entren en fase 1 deciden, pero es que en el País Vasco se llegó a decir, bueno, con el follón que se organizó... El lunes que viene, lo que pasa es que lo han dejado una semana, ¿no? Lo han pospuesto. Y ahora que sean los propios centros lo que hagan, claro, y van cada uno, van echándose la patata al de al lado, porque es un tema complejo y difícil ya de por sí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver exactamente cuáles son los criterios, que yo creo que lo ha dicho muy bien Rocío, los criterios sanitarios que dan objetivos para hacer o tranquilizar sobre todo a los profesores, a la familia, y que se pueda hacer un retorno a las aulas. Nosotros pensamos que cuanto antes mejor, pero cuanto más seguro también, claro. Claro. José María, los padres sí que quieren que los niños vuelvan lo antes posible al cole, o queremos en general, ¿no? Ese es el sentir que venís recogiendo también en tu periódico y que tú tienes contrastado por tu relación absolutamente privilegiada con la comunidad educativa. Sí, ahí está el problema. O sea, que creo que aquí hay un conflicto que por otra parte no es nuevo entre, bueno, los profesores. Antonio lo puede... Ahí a lo mejor incluso discrepamos un poquito, Antonio y yo, pues los profesores están más bien pues porque no vuelvan, ¿no? Por diversas razones, y los padres están porque vuelvan, con lo cual la decisión es compleja. A mí me parece que el error del gobierno está siendo, bueno, pues que a veces aplica una autonomía malentendida. Es decir, el gobierno tiene que marcar unos estándares de aprendizaje, y no puede hacer dejación de funciones en cosas como lo relativo a titulación, a si se pasa con 2, con 3, con 4, porque es que si no, ¿para qué queremos gobierno? O sea, quiero decir, y además sería una falta de equidad, ¿no? Se estaría ahí atentando contra la igualdad de oportunidades. Entonces, eso no puede dejarlo al albur de las comunidades autónomas, ¿eh? Se va a hacer un lío, el lío que siempre hay todos los años con el tema de la selectividad, pues este año se va a multiplicar por 5, ¿no? Otra cosa es que sí que es muy buena que se ejerza la autonomía a nivel de comunidades autónomas, porque cada comunidad autónoma tiene sus circunstancias en los procedimientos para alcanzar esos objetivos. Es decir, los objetivos tienen que ser comunes, y los procedimientos, el método, el camino, ese sí que ya cada autonomía bueno, pues tendrá que regularlo a su modo. Y más allá de cada autonomía, cada centro. ¿Quién mejor que el centro? ¿Quién mejor que el profesor para conocer la tipología de sus alumnos? Para saber si sus alumnos han podido seguir las clases porque han tenido medios, porque han tenido videoconferencias, videoclases. No han podido. Desgraciadamente, este trimestre ha sido... Un segundito, José María. Bueno. Bueno, que hay centros muy variados, ¿no? Y entonces ahí sí que es bueno que, en mi opinión, que sean autónomos y que sepan aplicar el tipo de evaluación adecuado para la tipología de alumno que han tenido. Y eso lo sabe el profesor. Sabe si sus alumnos han podido seguir el curso o no, o ha sido un trimestre perdido, que algunos lo sabrá. Pues eso evidentemente habrá que adaptar las circunstancias. Rocío, sí, dime, Rocío, dinos. Que eso precisamente es lo que nosotros defendíamos en la anterior conferencia sectorial. Cuando les pedíamos al Ministerio que no cambiara las reglas del juego a mitad de partida, salvo que lo hiciera por las vías legales que tiene, es decir, vía Real Decreto o vía ley orgánica, cosa que no era posible por los tiempos, lo lógico era decir, la regla va a seguir siendo
las que ya operan, es decir, los reales decretos de evaluación para titulación y promoción, porque somos un único país donde el título es válido en todo el territorio nacional y, por tanto, no se pueden cambiar las reglas y todos debemos promocionar y titular con las mismas características, por lo que decía además José María, que si nos rompes, qué mayor ruptura que la igualdad de oportunidades. Pero en lugar de eso y dentro de eso luego ya dictaremos las resoluciones o las normas que sean necesarias o regulaciones cada comunidad autónoma para que cada profesor, cada centro tenga en cuenta las circunstancias especiales que no todo el mundo ha podido, desde luego, tener las mismas circunstancias a la hora de este seguimiento de las clases online y a distancia. Por supuesto que cada profesor, porque cada profesor, cada tutor, cada centro sabe mejor que nadie cómo ha sido el seguimiento de esta fase no presencial de los alumnos. Pero de ahí a cambiar las reglas y que en una comunidad autónoma se pueda titular o promocionar de una manera y en otra de otra, es gravísimo, porque además ya teníamos problemas con eso y la nueva ley de educación, tanta prisa que se están dando por tramitarla, pues una de las cosas que debería tener es una única selectividad, una única pruebas de acceso para todo el mundo. Y eso no ocurre. Y sin embargo, no solo no ocurre, sino que nos dan una variedad total para hacerlo básicamente lo que cada comunidad estime, lo cual crea además muy mala situación a nuestros profesores, a nuestros alumnos. ¿Cómo les dices que sigan esforzándose con el esfuerzo sobrehumano que han hecho tanto profesores, familias como alumnos para seguir estas clases no presenciales si al final el mensaje que queda es, bueno, al final todo el mundo va a aprobar, todo el mundo va a pasar porque no importa si suspendes, esto es muy excepcional y demás? Hombre, yo creo que no, que deberíamos haber dicho, las reglas siguen siendo las mismas, pero se pueden adaptar y nadie mejor que profesores y centros para saber cómo tiene que hacerse. No esto de cambio una norma. Hay un elemento, un elemento que para nosotros siempre fue muy importante. Sí, es que es el tema de la seguridad jurídica. Rocío lo ha apuntado muy bien, es decir, tú ahora mismo tienes una ley orgánica que sigue vigente, está vigente. Sí, no la has suspendido el estado de alarma. Bueno, ahora yo no sé, esto es un galimatía monumental. Pero bueno, en esa ley se establecen una serie de criterios de evaluación y de promoción. Y claro, quizá la parte más polémica de una orden del Ministerio, que fue la orden famosa después de la conferencia de mediados de abril, en la que dice que se pueden saltar los límites de asignaturas suspensas para. Y tú dices, madre mía, pero ¿qué significa eso de que se pueden superar los límites? Es decir, que ahora uno puede aprobar aquí con 4, con 5, o te están mandando un mensaje subliminal. Es decir, que como no puede pasar un señor que tenga más de 2, pues no hay ningún problema. El resto aprobado era un aprobado general en la práctica. O por lo menos en muchos casos pues tendría que operar así. Y la seguridad jurídica está en que los profesores lo que quieren es que una vez que tomen una decisión y lo hagan los claustros, dentro de su autonomía, que no se metan de repente en un auténtico avispero legal o que tengan, no sé, pues denuncias incluso de los padres que pueden en este momento de caos. La gente lo que quiere es saber exactamente a qué atenerse, ¿no? Ese era el punto más oscuro y el que ha levantado más sospechas y más críticas de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Antonio, el primero que ha utilizado esa expresión no he sido yo, aunque la pregunta está servida en bandeja desde el principio del debate, es si se ha dado o si os duele básicamente que muchas personas den el curso por perdido. La expresión dar el curso por perdido o el trimestre por perdido, una cosa es el trimestre y otra cosa es el curso, pero yo eso lo escucho mucho cuando hablo con amigos que tienen hijos en edad escolar que dicen, este curso está perdido. ¿A ti te duele como profesor cuando escuchas eso después de ese esfuerzo al que os referíais? Es que es una injusticia monumental. Claro. Es decir, que la gente piensa que el profesor ahora mismo está de vacaciones. Vaya, que chollo. En vez de 2 meses, como dice habitualmente el vulgo, pues ahora se han cascado 4. Es que eso no es verdad. Es que el profesorado, en una enorme mayoría, se está pegando una paliza monumental, ¿eh? Porque tú sabes lo que es adaptar de repente con tu propio ordenador, con tu wifi, aislado de tus compañeros. De repente te transformas en un formador online, pero así, de repente. Con programas que funcionan como funcionan y corrigiendo trabajo e intentando motivar a los niños. Se están dando de verdad una paliza fenomenal. Entonces tú no puedes coger todo ese trabajo y decir, bueno,
pelillos a la mar, aquí no ha pasado nada y el curso se da por Dios. No, no es justo en absoluto. Otra cosa es que tú apliques un criterio muy restrictivo o que tú seas especialmente exigente con cosas en las que tú no tienes argumentos objetivos para ser tan exigente, pero el curso hay que verlo en su globalidad y hay que contemplar lo que se ha trabajado en los 2 primeros trimestres, la respuesta que ha habido de los chavales en el tercer trimestre, sumarlo todo y tenemos que hacer, por tanto, una evaluación justa también. Es que lo otro es una barbaridad, es decir, bueno, pues nada. Y hubo algunos avanzados que decían, venga, el curso está perdido, va aprobado general. Entonces, ¿qué hacemos nosotros desde el mes de abril? Se te desmonta absolutamente lo que es más importante para un centro, que es la atención educativa, en la que de alguna manera los profesores se han volcado para mantener el contacto con el alumnado. Pues todo eso, pues nada, te lo echan a perder, lo destruyen y se quedan tan anchos. Una irresponsabilidad absolutamente demencial, ¿eh? Yo desde luego tengo la experiencia como madre de 3 hijos en edad escolar y desde luego los profesores puedo decir que se han dejado la piel. Se la están dejando todavía. Ahora estamos en exámenes ya. Y madre mía, también los padres tenemos nuestro mérito, ¿eh? ¿Verdad, José María? También los padres estamos poniendo de nuestra parte porque estamos más involucrados en los estudios y en las evaluaciones de nuestros hijos que nunca, ¿no? Claro, por eso es lo que... No, yo estoy total... Perdona, Rocío. Que iba a decir que por eso precisamente, o sea, tiene mucha razón, Antonio. O sea, que no se puede regular en base a la excepción. La excepción hay que regularla, pero tú no puedes hacer una norma general en base a la excepción de un porcentaje que se ha estimado en torno a un 10%, que me parece mucho incluso, ¿no? De alumnado que puedan no estar en condiciones de seguir las clases. Tú tienes que regular en base a ese 90% y luego contemplar la excepción y tomar medidas excepcionales para lo excepcional. Aquí yo creo que el gobierno se equivocó y hizo lo contrario, ¿no? Reguló en base a la excepción, con lo cual, claro, ha habido muchos profesores y nosotros lo hemos verificado pues, hablando con ellos, ¿no? Y tomando, en fin, y nos han dado su opinión, muchos profesores que se molestaron, que dijeron, oye, pues ¿para qué nos estamos dando nosotros la paliza, ¿no? Para que luego al final pues se ignore nuestro trabajo, ¿no? Porque lo que no se evalúa se devalúa. Bueno, pues entonces nosotros estamos trabajando para nada, ¿no? Y entonces por eso yo creo que ahí se equivocaron, ¿no? Yo creo que y trataron de rectificar, pero el mensaje que se trasladó, a mí me lo han dicho gente incluso familiares, el mensaje que se trasladó es el de aprobado general. Y eso es letal. Es letal porque es que entonces la gente dice, bueno, pues aprobado general, ya no hago nada, vamos a... Eso es lo que hacían los malos profesores, ¿verdad? Darle aprobados generales, ¿no? Cuando no querían trabajar. Bueno, pues esto es un poco lo que se ha hecho. No, yo sí iba a decir simplemente que esto es de mi ámbito familiar, que tenía un hijo estudiando en Canadá, estaba haciendo high school y tuvo que volver por las circunstancias de la pandemia. Y él, incluso con sus 9 horas de diferencia que hay desde donde él vivía, de Victoria, está siguiendo las clases de forma regular, tiene que hacer todo el rato assignments, ejercicios, exámenes, y en ningún caso, incluso suponiendo que es un alumno internacional, que ni les va ni les viene, que al fin y al cabo no le van a volver a ver, le han dado por aprobado, sino que por supuesto, tendrán en cuenta las dificultades del lenguaje, su diferencia horaria, pero no lo han dado por aprobado y ahí está estudiando bien hecho. Como un loco. También es porque sus padres están encima, todo hay que decirlo, pero ahí está. Entonces yo creo que es lo mismo, que por supuesto que los centros, los profesores, que son quien mejor conoce a los alumnos, todas esas circunstancias las van a tener en cuenta, pero que también hay que tener en cuenta que 2/3 del curso ya se ha realizado y por tanto tienen un conocimiento muy sólido de cómo han ido los alumnos en ese curso. Y de la noche a la mañana quiere darse un borrón y cuenta nueva y que en 3 semanas sin exámenes prácticamente ni nada se pase todo el mundo. Pues me parece además incluso muy injusto para aquel que se lleva esforzando todo el año y que ve que todo ese trabajo no va a ser recompensado. Claro. Otra cosa, y no tenemos que tampoco negarlo, hay gente que realmente ha tenido muchas dificultades para conectarse, no solo porque tenga dificultades tecnológicas o por falta de medios, sino incluso aquellas personas que tienen especiales dificultades para el aprendizaje. Yo creo que para estas personas está claro que es mucho más difícil, pero para esas personas habrá que hacer un plan de refuerzo especial, habrá que volcarse en el curso siguiente.
pero no podemos directamente tirar el curso, no podemos aprobar, dar un aprobado general por la puerta de atrás, porque además si no, no solo es que al final la educación deja de ser la señal poderosísima que pretendemos que sea la escalera social. En realidad, esa escalera social te la carga si no se evalúa y no hay posibilidades. Entonces, yo creo que está clarísimo que debemos seguir esforzándonos teniendo en cuenta siempre las circunstancias de cada alumno. Yo lo digo, además, es que soy profesora, entonces lo tengo muy, muy interiorizado. Bueno, vamos ya a la EBAU. Hay muchos más temas, pero bueno, no aparquemos este porque es verdad que es muy, muy, muy sensible, como comentábamos antes. ¿Qué vamos a hacer con la EBAU? Está claro que va a haber exámenes presenciales y sobre todo cómo va a afectar a las notas de corte de cada comunidad autónoma. ¿Tenéis ya una idea de por dónde van a ir los tiros con la EBAU, Antonio? No, en principio la información que nosotros tenemos es la misma que se dispone en público, es decir, lo que hay también es una enorme nebulosa, porque en estas circunstancias donde tenemos una grave crisis sanitaria y en el que por desgracia el peligro lo representa otra persona, porque son las personas las portadoras del virus y las transmisoras del virus, pues claro, estamos hablando de una prueba en la que, como he dicho antes, los detalles son los que cuenta la historia. El papel parece ser que también transmite COVID-19, el papel, una cosa... Sí, dicen los científicos que hasta es una de las superficies donde el bicho, hablando coloquialmente, donde el coronavirus tiene más posibilidades de supervivencia, hasta 5 días he leído, ¿no? Eso, yo que discrepo, porque como nos lo hemos tenido que estudiar, ¿y no es así? Bueno, cuéntanos. En realidad el papel, si en situaciones de falta de, o sea, normales, sin humedad excesiva, dura no más de 4 horas, y en casos de humedad, como puede ser ya en la época en la que se haya y altas temperaturas se haga la EBAU, no más de 8 horas. Por tanto, es preocupante, pero no lo es. Y sí que me gustaría añadir que al menos yo puedo dar los datos de la Comunidad de Madrid y agradecer a las universidades madrileñas que les ha costado mucho. Hemos sudado mucha tinta china, todo lo que es la organización, pero ya lo tienen muy bien organizado porque lo que han hecho es abrir muchas más dependencias de cada una de las facultades y van a examinar con un 33% en las aulas de su capacidad total, con lo cual todas las cuestiones de distancia van a estar garantizadas, y lo único que han hecho es añadir un día más, no que vayan a hacer, no se preocupen los chicos, más exámenes, sino que la parte troncal, la parte de asignaturas comunes, se va a dividir en 2 días. Un día la va a hacer aquellos alumnos que hagan ciencias sociales o humanidades, y otro día de la parte troncal la van a hacer aquellos que hacen ciencias. ¿Por qué? Porque la parte troncal, como indica su propio nombre, es lo troncal, lo que hace todo el mundo, y entonces ahí se todos, demasiada concentración y para poder mantener esos ratios del 33%, pues se ha organizado de esta manera, y están también organizando protocolos de transporte. Va a ser más complicado, va a tener que ser un horario más escalonado, pero creo que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid esto ya lo tiene bastante organizado con todos los edificios de sus diferentes facultades, que a su vez corresponden a las universidades. Y creo que otros, por decir que también lo tienen organizado, creo que hoy comentaba Valencia, que Valencia lo van a hacer en los centros, en cada uno de los institutos. Es decir, yo creo que ahí debemos transmitir tranquilidad a los alumnos, porque suficiente tienen con estudiarse la EBAU en estas circunstancias, y es verdad que también se les va a dar más facilidades porque pueden elegir entre las dos modalidades, que siempre sabéis que había modalidad A o B, y el que se decantaba por la modalidad A tenía que hacerla completamente y no podía pasarse a mitad o coger alguna de las preguntas de la B. Y en este caso, todos los alumnos de la EBAU pueden combinar preguntas de las dos modalidades, de la A y la B, siempre que el total sumen un máximo de los 10 puntos. Es decir, que yo creo que, teniendo en cuenta que vivimos en la absoluta incertidumbre sanitaria y de todo,
al menos esto que está claro, démosle un poco de certidumbre y de confianza a nuestros alumnos para que se puedan centrar en lo importante, para que puedan estudiar y puedan ir lo mejor preparados a la EBAU. Que no se nos olvide que es el acceso a la universidad, es que es una prueba muy seria. Desde luego. Nos tranquiliza muchísimo, muchísimo ese mensaje. ¿Las notas de corte cómo puede afectar? José María, ¿habéis investigado esto vosotros en el periódico, en Magisterio? Al final, porque... como se han relajado... Sí, no, perdona, es que no te oía, se cortaba un poco. Me preguntabas por las notas de corte, ¿verdad? Sí, te preguntaba si es previsible que las notas de corte se vean alteradas respecto a otros años o que haya un cambio más importante respecto a otros años por la circunstancia excepcional. Hombre, teóricamente, como se han facilitado un poquito las cosas en los exámenes, lo que ha explicado ahora la viceconsejera, es previsible que bajen un poco, ¿no? A lo mejor las notas de corte, ¿no? Y que sean, bueno, pues que haya, en fin, más competencia por abajo, ¿no? Bueno, al final las plazas van a ser las mismas, ¿no? O sea que eso es verdad. Sí, van a ser las mismas. Pero sí, a mí me preocupa un poco, igual la viceconsejera puede, el que si ya la selectividad, la EBAU, bueno, pues ha tenido esa crítica de ser poco equitativa a nivel de Estado, ¿verdad? De que no vale lo mismo la selectividad de Castilla y León, de Madrid, que la de Canarias o la de Extremadura. Es que es así, si o sea, es una crítica justificada. Pues yo no sé si en este habida cuenta de que no se han fijado unos estándares y unas mismas condiciones de titulación y de tal, si la cosa puede ser todavía peor, es decir, que haya más inequidad. No sé, Rocío, ¿qué opinas? Yo desgraciadamente ahí estoy convencida de que sí, porque es que se dan dos variables que van en el mismo sentido. Por un lado, las exigencias para poderse presentar a la EBAU son distintas, pueden ser distintas en cada comunidad. En unas pueden ser mucho más flexibles que en otras. Y además de eso, se junta el hecho de que como los exámenes en cada comunidad autónoma de la EBAU son diferentes, no se garantiza, no se puede garantizar que todos tengan la misma dificultad o facilidad. De tal manera que precisamente para asegurar esa igualdad de oportunidades, y vuelvo a insistir, es una cosa que desde luego la nueva ley de educación debería recoger, y es una prueba final en la que cada uno diera los aprendizajes como quisiera, estableciese las competencias y demás, pero que al final todos nuestros alumnos que van a entrar en un distrito único, que es el problema, que es que todos los alumnos de las diferentes comunidades que aprueban la EBAU pueden solicitar ir a las universidades de todas las comunidades autónomas de España, tuvieran una única prueba. Y eso no va a ser así. Con lo cual, nos podemos encontrar con situaciones que no gusten. Nos podemos encontrar con que en comunidades autónomas alumnos de esa comunidad se encuentren especialmente perjudicados y puedan obtener plaza en las universidades de esa comunidad alumnos de otros que han tenido que esforzarse mucho menos. Y eso habitualmente crea mucho conflicto. Imaginaos este año si se llega a producir que los criterios en unas comunidades autónomas para poder presentarte el EBAU son muchos más laxos que en las otras. De nuevo, yo ahí apelo al buen hacer de todos los profesores de las comunidades autónomas y que no permitirán que demasiados desmadres puedan ocurrir. Pero desde luego es algo que ocurre todos los años, que sobre todo obviamente en las carreras en las que existe más demanda que oferta, medicinas, ingenierías y demás, y en la que además se da la circunstancia de que vienen de otras comunidades, a País Vasco, a Madrid, a Cataluña, y luego los alumnos de esas comunidades no pueden entrar, pero al año siguiente tienen serias dificultades para seguir porque el nivel de exigencia es muy elevado. Entonces yo creo que las formas de partida pueden ser muy diferentes, cada uno puede considerar en el currículo lo que es más importante, siempre siguiendo en los reales decretos, pero luego lo que te iguala y lo que te hace demostrar si realmente tienes los conocimientos que se necesitan para acceder a la universidad sería tan sencillo como que la prueba de acceso a la universidad fuera una prueba única. Y no creo que fuera tan difícil
porque ha existido en otros momentos. Y hoy en día la tecnología nos permite muchas más cosas de lo que permitía anteriormente. Que es complicado, desde luego, pero creo que más allá de la complicación material está la complicación de las autonomías, que muchas de ellas son muy reticentes a que haya una única prueba de acceso a la universidad. Y para mí es una pena, desde luego. Claro, Y pero esto los efectos de la prueba, muchas cosas. Sí, Antonio, perdona. como ha explicado muy bien Rocío, los efectos de la prueba. ¿No me Antonio, escucháis? nada. Nada. ¿Y ahora? No, nos pasó antes, teníamos dudas, pero ha ido a peor. A ver, un poquito, a ver. No, debe de ser el micrófono. Yo creo, si te quitas los auriculares, te complicamos mucho la vida, porque muchas veces ocurre. Me pesa por la cabeza. A ver. ¿Ahora me oyes mejor? No, pues igual, o muy parecido. Vamos a hacer el esfuerzo de escucharte porque tienes cosas muy importantes que decir al respecto y me da mucha pena que no te oigamos bien. No pasa nada, me desconecto y me vuelvo a conectar. Antonio, no te oímos y lo lamento muchísimo. Conecto y vuelvo a entrar. Venga, vale, así lo hacemos. Continuamos hablando, me parece perfecto. Menos mal, lo decimos siempre en este programa y bueno, en general en todos los webinars y en todos los eventos en remoto que estamos teniendo en estos 2 meses, que ya casi vamos acostumbrándonos, menos mal que somos todos muy flexibles, espectadores y quienes realizamos este tipo de programas y este tipo de eventos telemáticamente, que bueno, estamos abiertos y dispuestos a que sucedan estas cosas. Cuando no se escucha mal a uno, se ve mal a otro, se va la wifi, esto es así. También sentimos que estamos más cerca, lo comentábamos antes a cámara todavía cerrada, José María de Moya y yo, que es verdad que las distancias se acortan en tanto en cuanto estamos en nuestras casas, estamos recibiendo en nuestras casas. Bueno, en el caso de Rocío Albert, creo que en el despacho de la consejería. Sí, la verdad es que no me ha dado tiempo a trasladarme, pero bueno, pienso que mañana al menos trabajo desde casa. Es verdad que mañana es San Isidro, claro. Pero ya sé que es trabajar, porque llevamos trabajando desde que empezó el coronavirus como la mayor parte de la gente. Yo estoy convencida que en general la gente está trabajando mucho más, no mucho menos, porque además las barreras tecnológicas hacen que muchas cosas se tengan que hacer varias veces, se tarde más en llegar a acuerdos, en redactar un papel, lo que sea. Pero sí que estoy convencida que en general los españoles estamos dando nuestro mejor yo y trabajando todos en nuestra faceta para que las cosas salgan adelante y que pronto podamos hablar de esto como una pesadilla y nada más. Y bueno, sí que me gustaría decir una cosa de lo tecnológico, es que siempre hay que aprender lo bueno de estas tragedias. Y lo cierto es que en el ámbito educativo estamos haciendo como una transformación digital que en algún momento teníamos que hacer a las bravas. No nos horroriza que haya sido este el motivo, pero probablemente lo que estamos haciendo es ensayar para que el día de mañana una parte importante pueda hacerse de forma no tan presencial y se pueda dedicar a otros aspectos, con lo cual, bueno, pues siempre hay que sacar el lado positivo de las cosas. Sí. Aprendemos muchas lecciones y desde luego la digitalización en todos los sentidos y en el campo educativo muchísimo se ha acelerado, ¿no? Y quizá haya crecido más en estos últimos 2 meses, en estas últimas semanas, que lo que había crecido durante años. Antonio, ¿te escuchamos bien ahora? Seguro que sí. No sé, hacemos la prueba. ¿Me oís bien? Mucho mejor. Mereció la pena que te marcharas y que regresaras. Claro que sí, perfectamente. Cuéntanos. No, es que lo que estaba diciendo Rocío, que a mí me parece que es la parte clave de todo este problema, y es que el tema de la EBAU ya arrastra desde hace muchos años un problema, un asunto difícil de solucionar de equidad, porque si el acceso a la EBAU es diferente y luego las pruebas son diferentes, pues te encuentras que luego, como los efectos de la prueba son para todo el Distrito Único Universitario, pues ese es el agravio que se pueden encontrar muchos alumnos que ante una misma situación pues no se valora igual el trabajo realizado, las cosas como son, ¿no? Sobre todo ya cuando se entran en carreras donde las notas de corte son muy exigentes. En este caso, como antes apuntaba también José María, pues vamos a darle 1,5 más de dificultad, porque además las comunidades van a hacer cada una de su capa un ensayo, sobre todo en el cierre del segundo de bachillerato, y eso todavía va a hacer más visible el problema. Lo que no tengo claro es si eso facilitará la solución o simplemente todavía
hará más compleja la solución. Pero bueno, en España, como todo está siendo tan extraño últimamente, pues no sé lo que va a pasar. Estábamos en esto de 1000 interrogantes. Vosotros, desde luego, estáis ayudándonos a aportar luz y a darnos certezas a los padres y a los no padres, ¿no? A los que, a todos los que están interesados en que, desde luego, este curso académico 2019-2020 sea un curso asimilable, ¿no? Sea un curso homologable al resto. Y estáis aportando, desde luego, bastante luz y bastante claridad con vuestras explicaciones. A mí, por lo menos, me estáis dejando muy tranquila y estoy segura de que también a las personas que nos están escuchando. Decía yo que en medio de todo esto, que podíamos estar hablando mucho más tiempo seguro, viene la ministra Celaá y dice que saca una ley de repente, como si esto fuera prioritario. Y ahí tiene un papel muy protagonista el secretario general de la Federación de Enseñanza de Uso, con esa iniciativa de Stop Ley Celaá, que fue una manifestación digital y que fue un rotundo éxito, ¿no? ¿En qué punto? Bueno, vamos a explicar un poquito, porque a lo mejor no todas las personas, no todos los amigos que nos están viendo están al tanto. ¿Qué quiere hacer la señora Celaá y por qué esta urgencia y aprovechar el estado de alarma para sacar una ley educativa que nos dejó a todos muy desconcertados? José María, te pregunto a ti primero. Bueno, es la ley que estaban preparando y que ya venía, de hecho, de la etapa anterior, ¿no? de Sánchez, que la dejaron guardada en el cajón a la espera de volver a gobernar. Y sí, ha sorprendido que no parece que sea ahora mismo el momento, ¿no? Porque no estamos en Se han paralizado, ¿no? Muchas cosas, pues también esto. Claro, sí, sobre todo ellos, claro, yo creo que quieren que arranque el curso, pero bueno, yo creo que las circunstancias mandan, ¿no? Y yo creo que sería una cuestión, pues, de pura educación, de educación política, ¿no? El decir, vamos a esperar a normalizar las cosas para que ya realmente haya un debate, que además un debate que ni siquiera lo ha habido antes, porque si hubiera habido un debate como Dios manda antes de esta situación excepcional, pues bueno, pero es que ni siquiera, o sea, fue todo muy urgente, desde Navidades hasta ahora, porque se dieron, en fin, mucha prisa, querían meterlo, pero ahora ya es como querer rizar el rizo de la falta de cortesía política. Yo creo que no es procedente, ¿no? Más allá de lo discutible de la ley, que bueno, que eso ya, bueno, seguramente a lo mejor Rocío ahora querrá ahí opinar, ¿no? Yo creo que no, que deberían haber esperado, y deberían haber esperado al curso siguiente, máxime teniendo en cuenta que el curso próximo, el 2021, va a ser tan excepcional, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa con ese curso y pensemos en una reforma para el 21-22, ¿no? Esa es mi opinión. Bueno, lo que dicen las malas lenguas, viceconsejera, es que claro, es que el gobierno lo veía complicado para sacar adelante este proyecto de ley y claro, aprovechando la excepcionalidad, pues que va a tener ahora otra circunstancia desde el punto de vista político. Yo no soy política, tú sí, Rocío. Cuéntanos, por favor, no solamente tu interpretación de por qué se quiere sacar adelante la ley en este momento, que es algo que nos ha sorprendido a tantos, sino cuáles son los puntos más conflictivos, porque hablamos de la educación especial, de la educación concertada, pero desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los titulares de esa ley Celaá? Que no sé yo si al final se va a salir con la suya o no el gobierno. Ahora hablamos también de la iniciativa de Stop Ley Celaá, pero eso, ¿cuáles serían los puntos principales de los que tenemos que estar pendientes cuando nos referimos a esta norma? A ver, como muy bien ha dicho José María, es una ley, es una cuestión de educación, en este caso política, porque es una ley que carece de cualquier tipo de consenso. No tiene consenso de los grupos políticos, pero tampoco tiene consenso de lo que es lo que se llaman los agentes educativos. Es una ley apresurada, es una ley además que si quieren que sea una ley que dure en el tiempo, se le debería dar una vuelta importante, porque recuerdo solo en la etapa anterior, cuando gobernaba el partido de la oposición, en este caso el PP, que se estaba demandando todo el rato un consenso y un acuerdo de un pacto de Estado para la educación de todos los grupos, en el que todo el mundo estuviera de acuerdo, para que no estemos continuamente cambiando las leyes educativas, que al final lo que perjudican es a muchas generaciones. Hasta tal punto fue así que muchas normas de la ley anterior, de la ley que en este momento está vigente, de la LOMCE, de la LOE en la ONCE, fueron anulados precisamente porque no contaban con ese consenso, en busca del consenso. Y de repente nos hemos encontrado con unas prisas
que no tienen ningún sentido, pero que la pandemia nos ha demostrado que todavía tiene menos sentido, porque, por ejemplo, se empeñan en decir que no van a acabar con la educación especial. Pero lo cierto es que en el articulado la educación especial la dejan como algo simbólico, muy de referencia, y lo consideran que o bien para los casos extremos o bien los centros se van a convertir en centros de referencia de centros especiales. Además no tiene sentido, porque de verdad que probablemente en esto cabe como todo. Lo mejor es tener centros especiales, aulas de educación especial dentro de los colegios ordinarios o colegios ordinarios con apoyos, es decir, cabe todo. Yo no sé por qué esas ideas del blanco o el negro, sino que deberían dejar que cada familia, cada centro diseñe y cada comunidad. Hay que tener muy en cuenta a las familias. Por otro lado, nos llama mucho la atención esa obsesión con dejar a la concertada como algo subsidiario. Porque no tiene ningún sentido, porque precisamente lo que hace la concertada es dar capacidad a aquellas familias que así lo deseen de ir a unos centros que se sostienen con fondos públicos y en donde la autoridad educativa manda de igual forma y establece lo mismo. Pues no sabemos por qué esa obsesión por lo público, cuando las familias te están demandando que siga habiendo educación concertada, que siga habiendo educación especial. Entonces yo creo que deberían oír a la comunidad educativa. No tiene ningún sentido. Pero es que además ahora se ha dado una cuestión que es esta pandemia que nos ha demostrado la necesidad de cambiar desde el punto de vista tecnológico y digital toda la educación. Pues si estamos en el momento, ¿cómo no se va a introducir todo esto que estamos ensayando de facto en esa ley educativa? Se necesitan grupos de trabajo, se necesita introducir todo esto que parece que ha venido para quedarse y no una apresuración. Eso por una parte. Y no me quiero extender, pero aparte hay como una obsesión porque los títulos se devalúen, que se pueda promocionar de cualquier manera. ¡Qué obsesión! Si es que si a todo el mundo se le ponen las cosas fáciles y no se introduce la cultura del esfuerzo, la calidad, al final esos títulos no sirven para nada. El mercado no los va a valorar y te vas a cargar la escalera social. Con lo cual, de verdad, aquí yo sí que apelaría a que, por favor, hay tiempo. Háganse los grupos de trabajo que tengan que hacer, debátese, pónganse las enmiendas, que haya un acuerdo. Yo ahí, que pertenezco al Partido Popular, lo que trato, lo que nos gustaría, pero y si volvemos a gobernar el gobierno de la nación, que por fin saquemos una norma educativa que tenga validez en el tiempo, que no sea de forma alternada, cuando gobiernan unos uno y otra. Y por tanto, si son ellos los que están en el gobierno y han dicho, se les ha llenado tanto la boca con el pacto educativo, que lo hagan, que hagan el esfuerzo porque todavía estamos a tiempo de conseguirlo. Llevamos tantos años oyendo hablar de ese pacto de Estado de Educación que ya yo creo que empezamos hasta a tirar la toalla, que es lo peor que nos puede pasar a la sociedad civil cuando no encontramos respuestas en la clase política. Antonio, nos queda muy poquito tiempo. José María. Perdóname, no, una cosa que quería apuntar muy rapidísimo. El problema, o sea, que por lo que nosotros hemos hablado con gente del Ministerio del Partido Socialista, el problema es que está en una encrucijada entre que tiene unos socios a la izquierda, ¿verdad? Que tiran fuerte, y luego las ganas sinceras que tiene la ministra y su equipo de poder sacar una ley un poquito consensuada, es decir, con la derecha, es decir, y que fuera una cosa más de consenso, pero sus socios no le dejan, ¿eh? O sea, ahí tienen que hacer unos equilibrios muy complicados. Entonces, eso le pasa por buscarse más los socios. Claro, bueno, pero ese es el problema de fondo. Es ese. Si fuera, perdóname, Antonio, si dependiera solo del equipo actual de gobierno, del Ministerio de Educación y del Partido Socialista, probablemente habría posibilidades de sacar de la ley algunos temas complicados, vidriosos, que son los que siempre están incordiando, ¿verdad? Y pues esto que ha comentado, que si la concertada, sí, la parte más ideológica, que si ¿no? No sé qué, más ideológica.
Pero, amigo, es que sus socios pues dicen que aquí estamos, ¿no? Y que nosotros nos debemos a nuestros votantes y que para eso estamos en el gobierno. Y hay unos compromisos, claro, previos a esa constitución de un gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Antonio Mate, ¿en qué situación está ahora mismo esto? ¿Se consigue paralizar la ley, que no es la primera vez que ocurre? Y sobre todo cuéntanos cómo fue esa experiencia que yo creo que os desbordó el éxito, ¿no? Que de pronto por la mañana decidís en redes sociales empezar con esa manifestación digital y al final, bueno, tengo por aquí algunos datos, se sumaron por supuesto CECE, que es la Confederación Española de Centros de Enseñanza, la COFAPA, la Confederación de Padres de Alumnos, la CONCAPA, que es la Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos, y de repente fuisteis trending topic en cuestión de pocas horas, ¿no? ¿Cómo organizáis todo esto y cuál es la impresión que sacáis y para qué sirve sobre todo esa iniciativa vuestra? Bueno, vamos a ver, en relación a la ley, nuestra opinión desde el año 2019 es, bueno, entendemos que el gobierno quiere, como sea, a costa de lo que sea, derogar la LOMCE, que no tiene otro objetivo en mente, pero a costa de lo que sea, no. Nos parece que eso es un asunto que requiere de otro sosiego, de otra calma, y como han dicho mis compañeros de tertulia, pues hombre, todo el mundo yo creo que esperaba la oportunidad de intentar conseguir unos mínimos acuerdos educativos que evitaran entrar en el continuo vaivén legislativo. Pero luego es que además existe una actitud absolutamente demencial ahora mismo en el Ministerio y antidemocrática. Yo lo voy a decir así, con esa palabra, es antidemocrático que en una pandemia como esta, que está arrasando el país, porque estamos hablando de cifras de muertos que no nos hubiéramos tampoco imaginado nunca en España, de un sufrimiento enorme en muchísimas familias, de una limitación absolutamente bestial de los derechos civiles, de los derechos individuales que tienen los ciudadanos. Por ejemplo, el derecho de reunión, el derecho de manifestación. El propio Congreso ahora mismo no tiene ni idea de cómo tramitar la propia ley en este momento, porque creo que por el propio estado de emergencia impide que se reúna el Pleno de manera normal y según el reglamento el siguiente paso sería el que se debatiera la enmienda a la totalidad y por tanto se tomara en consideración la ley o no para seguir adelante. Pero no se puede hacer tampoco, entonces algunos ingenieros estaban pensando en ir debatiendo las enmiendas parciales en la Comisión de Educación para ganar tiempo y demorar el debate hasta septiembre, o sea, una chapuza monumental. Y eso ha provocado una indignación enorme en muchísima gente. Y la manifestación surgió de una manera muy espontánea y la sorpresa es la cantidad de personas individuales que a título propio se sumaron simplemente para decir que es una auténtica caradura el intentar disimular que esto es perfectamente democrático, legal sí, porque la ley les avala, pero no solamente. Estamos hablando de una democracia participativa, la gente tiene algo que decir aquí y parecía que no iban a meter de macuto esta ley con toda la gente encerrada. En este momento desconocemos, porque creo que el miércoles 20 termina el plazo de presentación de enmiendas parciales, cómo va a proceder la mesa del Congreso. Pero nosotros exigimos la retirada de la ley porque además esta ley introduce una serie de sospechas que son terriblemente negativas para la educación de España. Y voy a decir dos que son bestiales. Hay una en la cual la propia ley enmienda la Constitución. O sea, esta ley en el artículo... ¿En qué sentido, Antonio? En el sentido de que en España está reconocido el derecho a la educación de todos y se reconoce la libertad de enseñanza, pero es que esta ley lo que reconoce es el derecho a la educación pública. Hace un giro en el artículo 109 en el cual, de alguna manera, que no tiene ninguna justificación, porque el papel de la escuela pública en España está totalmente consolidado, no hay nadie en su sano juicio que diga yo no quiero la escuela pública y sin embargo lo que hay es una auténtica obsesión por reducir las entidades y las instituciones independientes y libres, que son los colegios en definitiva concertados, reducirlo a un elemento auxiliar de la escuela pública para que escolarice el alumnado que yo no pueda satisfacer. O sea, ese giro en el artículo 109 hacia el derecho a la educación pública es una auténtica barbaridad, que rompe el equilibrio de la complementariedad de redes y que pone en una situación absolutamente insostenible pues más de 150.000 empleos en España, porque los colegios concertados están en peligro. Mirad lo que está pasando en La Rioja.
Simplemente ya el decreto de escolarización de La Rioja es una auténtica bestialidad. Y el jaleo que se ha montado y el lío que ha montado desde hace 48 horas lo revela. Es decir, la ministra dice una cosa y calma a la gente diciendo no va a pasar nada. Y sin embargo, estamos viendo lo que está ocurriendo en Cataluña, en La Rioja, donde gobiernan ellos, y la agresión es frontal, ¿eh? A cerrar todas las unidades concertadas que puedan, a cargarse el bachillerato concertado y a pasar por encima de todo el mundo. Pasa igual en la educación especial. Es un caso increíble. Señora, si usted tiene claro que no va a cerrar los centros, retire la adicional cuarta, deje el artículo 74 que regula la escolarización en los centros estos, tal cual estaba, y hoy va ahí después gloria. Pues no, ¿entiendes? Y todavía podemos profundizar más, porque es que se llega a una situación de intervencionismo sobre la libertad de las personas y sobre la madurez y la vida adulta de las personas que es absolutamente increíble. Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, que está reconocida en España desde que se aprobó la LOGSE allá por el año 90, es un tratado internacional y por tanto plenamente vigente. Pues se meten las cuñas apropiadas del interés superior del niño en el momento adecuado para que en caso de discrepancia entre la administración y la familia se resuelva con ese criterio. Y eso ahora, 30 años después, ¿qué valor tiene? Se me permitieron el lujo en el primer anteproyecto de ley a quitar del artículo 1, que es el artículo de los principios fundamentales del sistema educativo, el papel prioritario de la familia en la educación de sus hijos. Lo quitaron. Luego lo volvieron a incorporar cuando el proyecto de ley se presenta en febrero y sigue. Pero lo quitaron. Es decir, que es que la declaración de intenciones es tan visible que lo que no se puede hacer es decir una cosa y continuamente hacer la contraria. Es una ley profundamente intervencionista que trata a las personas como niños y que lo que pretende es imponer un modelo y sobre todo hacer una revancha con la situación que se generó a partir de la aprobación de la LOMCE, que es prácticamente obsesiva, es derogar la LOMCE como sea. Y esto empezó sin Podemos, ¿eh? Esto empezó sin Podemos, porque ahora se están escudando con Podemos. No, pero vamos a ver. Evidentemente hay sí, sí, está claro, Antonio, Estamos que terminando lo que un estoy planteamiento... José María, discúlpame un segundito, lo que iba a decir es eso, que seáis muy breves porque estamos ya fuera de tiempo y lo que me estoy dando cuenta es de que este tema desde luego tiene tantas y tantas derivadas y tantas al principio. Un debate monográfico fuera del COVID. Necesitamos monográfico. Claro. Pues apuntamos y quedamos emplazados para ello. José María, concluye, por favor, ¿qué nos ibas a decir? No, que evidentemente, a ver, es una obviedad que aquí hay, pero desde los 30 años que llevo yo al frente del periódico, hay un choque ideológico. O sea, esto no nos vamos a caer del guindo ahora, ¿no? Es decir, el Partido Socialista tiene un enfoque determinado de la educación que además tiene un sustento antropológico determinado, una visión de la persona pues más estatalista, con ese punto de sesgo de desconfianza hacia la familia. El Partido Popular tiene otra visión, ¿no? Otra visión pues más liberal. Entonces, bueno, eso existe, ¿no? Pero dentro de esas visiones, hablando con unos y con otros, pues hay acuerdos, ¿eh? Y se pueden establecer acuerdos y se pueden acercar posiciones. Yo creo que ahora mismo el socio del gobierno pues dificulta esa posibilidad de hacer acuerdos. Esto es lo que quería decir. No, históricamente, efectivamente, hemos tenido leyes de consenso con la discrepancia lógica política, pero hemos tenido leyes que, bueno, que con sus más y sus menos han salido adelante. Otra cosa es el Pacto de Estado de Educación referido anteriormente, que ya son palabras mayores y que sí es verdad que la ciudadanía está pidiendo a voces ese pacto desde hace no años, sino décadas. Pero efectivamente esto tiene un debate aparte. Yo creo que han quedado resueltas muchas de las dudas que teníamos respecto a lo que, desde luego, nos ha dado Rocío una información interesantísima sobre lo que ha ocurrido hoy y en qué punto estamos entre las decisiones del Ministerio de Educación y las comunidades autónomas, las consejerías de educación de las comunidades autónomas, y luego hemos comentado muchas de las cosas. Yo creo que hemos resuelto muchos de los interrogantes de los padres respecto de la EBAU, que también nos ha tranquilizado que estén las cosas por ese lado mucho más cerradas y mucho más calmadas. Ahí sí que hay muchas más
certezas que en otras cosas, ¿no? Y ya al final la conclusión de que, bueno, de que alguna comunidad autónoma puede hacer algo, el País Vasco, pero bueno, en general, y Antonio se ha expresado muy claramente, estamos pensando ya en septiembre, ¿no? Pero el curso no está perdido, también es uno de los grandes titulares de esta tertulia, ni mucho menos porque se ha puesto mucha carne en el asador y hay un esfuerzo detrás muy importante para que así fuera, ¿no? Para que así sea. Rocío Albert, viceconsejera de Política Educativa de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por este buen rato de tertulia de la Fundación Transparencia. También este tipo de debates y que la sociedad civil sea una parte fundamental de lo que se piensa y que sepa y que sean parte. Nosotros consideramos que las familias son un elemento fundamental en el tema educativo. Y los padres queremos elegir, que necesitamos saber que podemos elegir la educación que más nos interesa y que más nos gusta para nuestros hijos. Faltaría más. Para eso son nuestros hijos. Luego ya podemos entrar en aquella frase famosa, ¿verdad? De los hijos no son de los padres. Madre mía, ya nos volvemos locos. Antonio Amate, secretario general de la Federación de Enseñanza de Uso, muchísimas gracias por acompañarnos y por esas reflexiones tan interesantes. Un auténtico placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y gracias también a mi colega José María de Moya, director del periódico Magisterio, que sigáis haciéndolo muy bien en el periódico y que lo sigamos utilizando para informarnos porque sois la referencia en educación. Yo creo que ahora que hay que huir de las fake news porque estamos demasiado rodeados de bulos y de medios que no sabemos quién está detrás y quién lo financia, tenemos que estar muy pendientes de la información y de buscar la información de calidad, y vosotros desde luego en vuestro ámbito sois los mejores. Un placer, José María. Y que los profesores no están de vacaciones, ¿eh? Esto nos consta, No. ¿eh? Eso también queda no están de claro. vacaciones. Eso yo lo he dicho, pero si me dejarais terminar, y no es por hacer la pelota, de verdad, no sé si es que yo me considero parte, pero creo que los profesores han hecho un trabajo ímprobo porque en un tiempo récord se han transformado en, como decía antes mi compañero, en formadores online con sus propios medios, y eso es de agradecer, y todo para que sus niños, porque sus alumnos al final son como sus propios hijos, no pierdan este curso. Por tanto, por eso no podemos dar por perdido el curso, por los alumnos y por los profesores. Eso es. Pues nos parece un buen broche de oro. Rocío, Antonio, José María, amigos de la Fundación Transparencia y Opinión, concluimos este debate y no nos falléis la semana que viene porque tendremos otro debate imprescindible de cómo nos está afectando esta crisis en nuestra vida cotidiana. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, gracias. Hasta luego, buenas tardes.